Autopista del Café recomienda a los usuarios de la vía: no utilice elementos que lo distraigan en la vía. Circula con la velocidad indicada según el tramo. No conduzca embriagado. Y en temporada de lluvia, circule con precaución. Hoy vamos a dar el primer paso para el lanzamiento del cable de comunicación de las pilonas. Hoy vamos a empezar el tirado de lo que llamamos el pescante. Es un hilo de Kevlar que tiene un diámetro de 1.6 milímetros, está muy ligero y se va a hacer desde aquí, la pilona 16-17, hasta la estación UTP, y después se va a hacer un otro vuelo desde aquí mismo hasta la estación Vía Santana. En total son más de 1,5 kilómetros de distancia que se va a tirar. Aquí estamos tirando el cable de comunicación, que tiene un portador de 20 milímetros de diámetro, es un cable de acero que va a cargar fibra óptica, cables normales de comunicación para que se pueda comunicar entre las estaciones, para instalar también las seguridades en las pilonas y para alimentar también las luces que van a estar ubicadas en las pilonas. Con esto estamos iniciando la fase final del proyecto, que es ya el tendido de cables, y es un proceso que no se va a hacer en un día. Esto va a tardar más de un mes, probablemente 2 meses, de manera que aquí lo que estamos celebrando es un hito dentro del proceso, en el cual se inicia la instalación del primer cable, que es más ligero, pero que tendrá el mismo procedimiento que el cable principal. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En síntesis. En Síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Amigos, bienvenidos nuevamente a el programa En Síntesis. Nos encanta que nos acompañen cada semana, cuando siempre traemos invitados que esperamos sean de todo su interés. Quiero contarles que la ciudad de Pereira avanza muy bien. Tenemos el megabús, como siempre, en marcha, el megacable en movimiento, a punto de inaugurarse, el Aeropuerto Internacional Matecaña, que se posiciona como uno de los más importantes a nivel nacional, y ahora Ucumarí, que siempre ha sido hermoso, pero en este momento con estas políticas de protección y bienestar familiar, tiene también un nuevo hábitat que tenemos que visitar, el hábitat de los flamingos, hermosísimo. Alcaldía de Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Y a continuación se les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es el padre Aníbal Hurtado. Él es sacerdote de la Catedral de Pereira y vamos a hablar sobre un tema que vamos a vivir en los próximos días, es la Cuaresma. Padre Aníbal Hurtado, bienvenido, estamos en Síntesis. Gracias, Patricia, muy amable, gracias por esta invitación y esta oportunidad tan bonita de poder hablar sobre estos temas que empiezan a ser de mucha actualidad en este momento. El padre Aníbal Hurtado, sacerdote, como les dije hace un momento, de la diócesis de Pereira, realizó estudios de filosofía y teología en la Universidad Javeriana de Bogotá. Posteriormente estudió psicología clínica en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Ha sido rector del Seminario Menor, rector del Diocesano, rector y fundador del Colegio Baltasar Álvarez Restrepo.
profesor de las Universidades Católica y Tecnológica de Pereira, párroco y canciller de nuestra catedral Nuestra Señora de la Pobreza, cada cargo de los que acabo de decir en 2 oportunidades cada uno, y actualmente es el orientador de la pastoral familiar y es el presidente de la Academia de Historia Eclesiástica de la Diócesis. Padre, hablemos de la Cuaresma. ¿Qué significa Cuaresma? Porque uno dice, bueno, Cuaresma, entonces eso viene como de 40, efectivamente son 40 y piquito de días antes de empezar la conmemoración de la Semana Santa, pero realmente, ¿qué es? ¿Qué significado tiene? Cuadragésimo, entonces hace referencia al latín, que significa 40 días. Ajá. Pero es muy interesante porque en la Biblia el número 40 tiene un simbolismo muy especial. Recordemos que Moisés y Elías estuvieron 40 días en la montaña para hablar con el Señor. 40 años fue lo que duró, digamos, el recorrido del pueblo judío o de Israel por el desierto para llegar a la tierra prometida. 400 años fue lo que duró la esclavitud allá en Egipto. Y luego 40 días también estuvo el Señor en el desierto antes de iniciar su vida pública. Entonces ese 40 lo recoge la Biblia como con un simbolismo especial que significa preparación a llegar a la tierra prometida. Pareciera que es un tiempo como, digamos, apenas perfecto para prepararse para otra cosa, incluso cuando hay catástrofes, cosas como virus, por ejemplo, también hablamos de cuarentena, es decir, que es un tiempo como muy particular para poder prepararse o para poder tener resultados sobre algún acontecimiento. Correctísimo, y eso es lo que hace la Iglesia, toma este simbolismo y lo aplica ya en la actualidad. Entonces son 40 días que van desde el momento del miércoles de ceniza hasta el jueves santo en la misa de la Cena del Señor. Todo ese tiempo entonces se considera como la Cuaresma. Padre, cada año el Papa da un mensaje o da como una frase, digamos, que enmarca el pensamiento de la Cuaresma, de ese tiempo de preparación para llegar finalmente a la conmemoración de la Semana Santa. ¿Cuál es ese mensaje que nos da el Papa Francisco para el año 2020, concretamente para este tiempo de preparación? Es muy bonito, y el Papa siempre es una persona muy concreta. Este año él tomó un texto de la carta de San Pablo a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, y entonces toma esta frasecita que es muy sencilla, dice: en el nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Es de San Pablo, pero vuelve a tener muchísima actualidad en este momento. Y el Papa entonces empieza a invitar a esa reflexión. El mundo necesita hoy cada día más de Dios, porque precisamente lo estamos alejando. Y cita una frase que es de él mismo, de la exhortación apostólica que hace a los jóvenes, Christus Vivit, y dice lo siguiente: mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez, y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de toda culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella, y así podrás renacer una y otra vez. Muy bello el mensaje de volverse a encontrar, de volver a encontrarnos nosotros mismos, tal vez, Padre, y en ese encuentro podernos encontrar entonces también con Dios, porque lo tenemos bastante abandonado. Y sobre todo la sociedad como tal, una sociedad ya secularizada, muy materialista, pues se ha ido desplazando mucho la presencia de Dios. Ha sido difícil de todas maneras para la Iglesia el cambio de los tiempos, porque han venido presentándose cosas, digamos, muy radicales en temas de matrimonio, en temas del aborto, que ahora está nuevamente sobre el tapete con la posibilidad de la despenalización del mismo, y otros temas que de todas maneras la Iglesia ha tenido que sortear y ha tenido que mirar cómo sigue luchando para permanecer, digamos, ecuánime, tranquila y poder mirar los problemas e incluso muchas veces, Padre, acomodarse también de la mejor forma al cambio de los tiempos. Pero sigue habiendo
mucha comunidad creyente, en el planeta somos la mayoría, y por lo tanto la Semana Santa sigue siendo un momento muy importante dentro de la vida de los seres humanos que habitamos este planeta. Yo creo que sí. O sea, por un lado lo que tú dices, contemplamos muchas cosas pues que uno no se las imaginaba. Sí, claro. Pero realmente la fe, y yo veo que ahora la fe, por lo menos hablemos de Colombia y aquí de Risaralda, la fe empieza a ser más sólida en las personas, porque antes era como una fe tradicional, bonita, pero no muy elaborada, no muy existencialista realmente. Y ahorita podemos confirmar a través de los nuevos procesos de evangelización cómo la gente va madurando en su fe. Padre Aníbal, dentro de la Cuaresma, digamos, el momento inicial es el miércoles de ceniza. ¿Qué significado tiene ese ritual de ponernos la ceniza en la frente para iniciar ese periodo de preparación a la Semana Santa? También es un recurrir al Antiguo Testamento. Cuando los profetas iban a anunciar algo o a predicar, entonces se les decía de que se cubrieran de ceniza, como una señal de penitencia. Cuando Jonás llegó a Nínive, precisamente empezó allí, que pongan sobre sus cabezas la ceniza, y ellos pusieron la ceniza sobre las cabezas. Y entonces este ritual, digamos, del Antiguo Testamento para significar penitencia, reconciliación, la Iglesia lo retomó y lo condensa en el miércoles de ceniza. Y entonces ya se usa la ceniza en la frente, o en algunas comunidades también simplemente se esparce sobre la cabeza un poquito. Aquí en Colombia, en Pereira y todo esto, pues lo usamos con una señal de la cruz en la frente. Para recordarnos un poco que somos insignificantes, que somos totalmente temporales, y que bueno, llegamos de la nada y hacia la nada vamos a quedar en lo físico, y que tenemos que cultivar más todo lo espiritual, las creencias y realmente ese encuentro, como dice usted, Padre, con Dios nuevamente. Padre, ¿cómo podemos vivir bien la Cuaresma? ¿Cómo podemos ser buenos, digamos, buenos cristianos? ¿Cómo podemos vivir el mensaje que nos manda el Papa Francisco este año? Sí, pues siempre se ha insistido mucho en la oración, como sacar un tiempo más para hablar con Dios, para reflexionar más, como pensando en un cambio de vida. El Papa ahora insiste muchísimo en ese darnos a los demás, hacer obras de misericordia, y el Papa es una maravilla porque él coge los pequeños detalles. Él dice, sonríe, saluda, sé de buen humor con la gente. Son detalles que a veces uno va olvidando. Los grandes cambios se dan por pequeñas acciones. Por pequeñas acciones, estamos de acuerdo. Y empezar por la familia, por nosotros mismos, ¿no? Por el más cercano, el prójimo. Esa es la idea, empezar por el próximo, el que esté más cerca de mí. Yo haciendo acciones que realmente lo hagan sentir bien a él. Así es. Estamos con el Padre Aníbal Hurtado, hoy en Síntesis hablando sobre la Cuaresma, sobre la proximidad de la Semana Santa y cómo debemos prepararnos en estos 40 días para vivir en plenitud, sobre todo el mensaje que nos deja el Papa Francisco, y es de volver a reconciliarnos, de volver a encontrarnos nuevamente con Dios. Quiero, antes de invitarlos a unos mensajes comerciales muy importantes, recordarles que la Alcaldía de Pereira, gobierno de la ciudad capital del Eje, tiene el megabús en marcha, el megacable en movimiento que está a punto ya de inaugurarse, que va a cambiar la vida de los pereiranos, el aeropuerto internacional Matecaña, que será uno de los más modernos de Colombia, Megabici en movimiento, usted puede hacer ejercicio, ir a las estaciones completamente gratis, además con muy pocos requisitos. Y Ucumarí, ¿cómo no visitar Ucumarí? Porque ahora tiene además nuevo hábitat para los flamingos. Alcaldía de Pereira, gobierno de la ciudad, capital del Eje. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos, estamos en Síntesis. Ya regresamos, estamos en Síntesis por el canal CNC.
Hoy vamos a dar el primer paso para el lanzamiento del cable de comunicación de las pilonas. Hoy vamos a empezar el tirado de lo que llamamos el pescante, es un hilo de Kevlar que tiene un diámetro de 1.6 milímetros, está muy ligero y se va a hacer desde aquí, la pilona 16-17, hasta la estación UTT, y después se va a hacer un otro vuelo desde aquí mismo hasta la estación Vía Santana. En total son más de 1,5 kilómetros de distancia que se va a tirar. Aquí estamos tirando el cable de comunicación que tiene un portador de 20 milímetros de diámetro, es un cable de acero que va a cargar fibra óptica, cables normales de comunicación para que se pueda comunicar entre las estaciones, para instalar también las seguridades en las pilonas y para alimentar también las luces que van a estar ubicadas en las pilonas. Con esto estamos iniciando la fase final del proyecto, que es ya el tendido de cables, y es un proceso que no se va a hacer en un día. Esto va a tardar más de un mes, probablemente 2 meses, de manera que aquí lo que estamos celebrando es un hito dentro del proceso, en el cual se inicia la instalación del primer cable, que es el más ligero, pero que tiene el mismo procedimiento que el cable principal. Estamos presentando En Síntesis por el canal CNC. Estamos nuevamente en Síntesis, hoy con el padre Aníbal Hurtado, y antes de continuar en esta conversación tan interesante sobre la Cuaresma, quiero recordarles que el Megabús sigue en marcha, Megacable en movimiento, el Aeropuerto Internacional Matecaña trabajando muchísimo y además será uno de los más importantes de nuestro país, Megabici en movimiento, y Ucumarí. Les recomiendo visitar Ucumarí, que ahora tiene nuevo hábitat de flamingos, toda una belleza. Alcaldía de Pereira, gobierno de la ciudad capital del Eje. Y continuamos hablando con el padre Aníbal Hurtado sobre la Semana Santa. Hemos hablado de la Cuaresma, del miércoles de ceniza, cómo podemos vivir este tiempo. Pero la Iglesia recomienda, padre, que una de las formas de vivir bien este tiempo es haciendo ayuno y abstinencia, pero cuando uno oye esas palabras, pues se las imagina como de forma literal. Ayuno, no voy a comer nada, abstinencia, me voy a abstener de todo, mejor dicho, algo como muy fuerte. Pero realmente, ¿a qué se refieren estos consejos que da la Iglesia cuando habla del ayuno y la abstinencia en este tiempo de preparación? Muy bonita y muy oportuna esa pregunta, porque precisamente, sobre todo hace un tiempo, lo tomábamos muy al pie de la letra. El ayuno, no comer nada, y la abstinencia, abstenernos de la carne. Y el Papa Francisco, precisamente en esta mentalidad que él tiene tan linda, nos ha explicado y nos ha dicho, el ayuno es abstenernos de cosas, no tanto de la comida como tal, está bien, pero abstenernos de las críticas, abstenernos de desearle mal a nadie, abstenernos de hacer muchas cosas que realmente deshonran al hermano, que van contra el hermano, no solamente contra su vida, sino también contra su fama. Entonces el Papa quiere que insistamos mucho en eso. Entonces, abstenernos de hacer el mal a los demás. Y ayunar también significa allí, pues, ser como más precavidos, no hablar mal de las personas, no criticar, no señalar. Todo esto es lo que nosotros realmente para este tiempo debemos esforzarnos en hacerlo.
y es la mejor preparación para ser mejores. Pequeños sacrificios. Pequeños sacrificios. Ajá, que en el caso que usted pone como ejemplo no deberían ser pequeños sacrificios, sino que debería convertirse en una conducta permanente, ¿cierto? No criticar, no envidiar a los demás, no hablar mal del prójimo. Ese tipo de cosas, pues si sirven de pronto en este tiempo de reflexión, sería excelente que ya se pudieran como implementar en la vida diaria. Seríamos mucho mejores como seres humanos. Un estilo de vida. Claro que sí. Pero entonces, por eso la Iglesia toma estos tiempos como fuertes para recordarnos esas cosas. El ideal es que uno los vaya asimilando en tal forma que forman parte de su estilo de vida. Padre, quiero hacerle una pregunta. ¿Ha perdido realmente en la Semana Santa su significado? Porque uno ve que, por ejemplo, las agencias de viaje, los hoteles aumentan mucho pues su trabajo durante estos días donde la Iglesia Católica lo que pretende es que se viva la Semana Santa en todo su, digamos, con todo el amor, con toda la devoción, asistir, digamos, a las procesiones, como dice usted, el tiempo de preparación, de reflexión, pero eso se ha perdido mucho, Padre. ¿Ha perdido realmente el significado? Pues en parte sí, porque pues dolorosamente los mismos medios de comunicación como que estimulan a la gente a realizar las vacaciones, los viajes, ofrecen pues unos descuentos en hoteles y en los pasajes aviones, bueno, muchas cosas. Pero así y eso, yo he notado algo muy especial, sobre todo aquí en Pereira, gente que trata de combinar las dos cosas. Vienen a Pereira. Viven la Semana Santa. Pero viven la Semana Santa. Y hacen turismo también. Y hacen turismo, turismo religioso, porque vienen de paseo, pero no se apartan de las prácticas religiosas y aprovechan el otro tiempo como para ir a termales, que para ir a estos parques que tenemos tan bonitos en el eje cafetero. Pero sí se nota que ha habido una baja grande como en la mentalidad de la gente, que es un tiempo de vacaciones y entonces se van a vacaciones y se olvidan realmente del sentido que tiene la Semana Santa. ¿Y usted qué opina de pronto de aquellas personas o asociaciones de personas que no tienen ninguna creencia, de personas ateas, que incluso han llegado a demandar la celebración de la Semana Santa? Pues sí, realmente hace como unos años aquí en Pereira hubo esa situación, pero pues yo no entiendo por qué, si sobre todo si hay libertad religiosa, por qué ellos no respetan la libertad de las otras personas. Es decir, dejar que las personas que creen pues hagan sus actividades normales religiosas de la Semana Santa y los que no, pues no. No, respeten esa parte. Pues, y sobre todo hoy que se habla tanto del respeto, de respetar pues las creencias de cada uno. Entonces ellos tendrían que respetar y sobre todo que la mayoría tienen su creencia. La mayoría no son ateos. Es decir, que los creyentes respeten el hecho de que las personas ateas no hagan nada y los ateos respeten también, pues precisamente por esa libertad y por ese respeto que debemos tener los unos con los otros. Ese tema finalmente que está tan espinoso, yo quisiera preguntarle, Padre Aníbal, ¿usted qué piensa sobre la despenalización del aborto que en este momento está sobre el tapete? La Corte Constitucional está en este momento debatiendo la posibilidad de despenalizarlo por cualquier causa hasta los 4 meses, pero hace poco hemos tenido un caso que nos ha conmovido muchísimo, muchísimo, de los 7 meses. El de una chica que abortó a su hijo con 7 meses ya de embarazo, pues cuando sabemos que tantas personas que han nacido con ese tiempo de gestación y que ha conmovido y que ha dividido incluso, sí, hasta con menos. Yo tengo una sobrina que nació de 6 meses y medio. Este caso ha conmovido y ha dividido también la opinión de los colombianos, pero evidentemente la Iglesia se ha visto sacudida con este tipo de acontecimientos. ¿Usted qué piensa al respecto, Padre? Pues dolorosamente hay unas fuerzas, yo diría, exteriores, que están inclusive pagando para que se haga esa propaganda para el aborto. Y claro, hay mucha gente que pues no piensa realmente ese ser vivo que lleva en su vientre y entonces creen estas mujeres que pueden realmente disponer de una vida
y esa vida no es de ellos. Entonces, hay muchas cosas donde hay que empezar a educar realmente a la gente. Pero la educación no es con los anticonceptivos, sí, claro, ni es repartiendo por allá los condones y cosas de esas. bueno, no, pero es sería de toda pronto, una es educación. preferible, padre, a no tener que verse enfrentado, por ejemplo, con un caso tan triste como el que acabamos de Sí, vivir. no, pero es que es en doloroso el porque país. esta mamá, ese niño de 7 meses, estaba completamente ya formado. Sí, claro. Y cómo es que estas, digamos, entidades, pues consienten en hacerle el aborto a la persona que no tenía ni malformaciones, ella no había sido violada. Digamos, no representaba un peligro para la madre ni para... O sea, no cumplía ninguna de las condiciones que se tienen. Y lo fueron haciendo con una tranquilidad tremenda. De todas maneras, el papá quería cuidar. La filosofía y digamos el pensamiento de la iglesia, de todas maneras, siempre ha sido la defensa de la vida por encima de cualquier cosa, ¿no? Completamente. Y es muy que bien. Hay casos muy lindos. Por ejemplo, el caso de San Juan Pablo II, sí. A la mamá le dijeron que abortara. Y la mamá no quiso abortar. Y mire, pues, sí, claro. ese hombre tan extraordinario sí, que claro. nos dio. Sí. Y así hay muchos casos de personas que se les insinuó a las mamás que abortaran, no lo hicieron y salieron en perfectas condiciones. Muy bien, pues esperemos que decide la Corte Constitucional y que lo que sea que se decida, pues que sea realmente lo mejor para la sociedad colombiana, pensando siempre en que la vida debe primar por encima de cualquier cosa. Padre, pues quiero agradecerle muchísimo el habernos visitado, el haberme permitido entrevistarlo sobre la Cuaresma y recordarles a todos los televidentes, sobre todo aquellos que profesan la religión, pues vivir con mucho amor esta Semana Santa y seguir ese mensaje del Papa en el sentido de encontrar a Dios. Y encontrar a Dios empezando por encontrarnos nosotros mismos, asistir a los oficios religiosos, asistir a las procesiones, al sermón de las 7 palabras que es tan lindo y que nos pone a reflexionar sobre esta humanidad, sobre la vida tan temporal que tenemos y sobre la importancia que cada uno de nosotros tiene en el otro y en nosotros mismos para vivir una vida plena. Gracias, Padre, por aquí invitado cuando quiera. Mil gracias, Patricia, y estamos a la orden cuantas veces quiera. Y felicitaciones por este programa tan bonito. Muchas gracias, Padre, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta media hora y les esperamos la próxima semana con otro invitado especial. Hasta entonces. Hoy vamos a dar el primer paso para el lanzamiento del cable de comunicación de las pilonas. Hoy vamos a empezar el tirado de lo que llamamos el pescante, es un hilo de Kevlar que tiene un diámetro de 1.6 milímetros, está muy ligero y se va a hacer desde aquí, la pilona 16-17, hasta la estación UTP y después se va a hacer un otro vuelo desde aquí mismo hasta la estación Vía Santana. En total son más de 1,5 kilómetros de distancia que se va a tirar. Aquí estamos tirando el cable de comunicación que tiene un portador de 20 milímetros de diámetro, es un cable de acero que va a cargar fibra óptica, cables normales de comunicación para que se pueda comunicar entre las estaciones, para instalar también las seguridades en las pilonas y para alimentar también las luces que van a estar ubicadas en las pilonas. Con esto estamos iniciando la fase final del proyecto, que es ya el tendido de cables. Y es un proceso que no se va a hacer en un día, esto va a tardar más de un mes, probablemente 2 meses, de manera que aquí lo que estamos celebrando es un hito dentro del proceso, en el cual se inicia la instalación del primer cable, que es el más ligero, pero que tendrá el mismo procedimiento que el cable principal.
La Cámara de Comercio de Pereira ha abierto puertas en el tema de formación y capacitación para todo nuestro capital humano. Hay que quitar el mito, lo vemos como solo un gasto, lo que es la renovación, y utilizamos todas las herramientas que nos brinda para gremiarnos, para crecer como ciudad y como región. La Cámara de Comercio de Pereira es la primera puerta para abrir mi empresa a mercados internacionales. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En síntesis. En Síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.